Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona mucho estar aquí una vez más, compartiendo con ustedes todo el chisme, las novedades y por supuesto, la información jugosa que tanto les gusta. Y hoy, tenemos un tema que arde. Prepárense porque vamos a hablar de dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas a nivel mundial, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a sumergirnos en su, digamos, competencia. Sí, porque aunque no lo crean, a veces en el mundo del espectáculo, la rivalidad, la sana competencia y las fuertes declaraciones pueden ser el pan de cada día. Así que si les gusta el drama, la farándula turca y quieren enterarse de todo lo que se cuece entre bambalinas, han llegado al lugar correcto. Vamos a desentrañar qué está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizaremos sus trayectorias, sus éxitos, sus posibles roces y por supuesto, sus impactantes declaraciones. Prepárense para el análisis más completo que encontrarán. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí siempre encontrarán información fresca, análisis detallados y sobre todo, mucha diversión. Suscríbanse. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño. Eso me ayuda muchísimo. Y compartan el vídeo con todos sus amigos y conocidos. Bien, ahora sí, arranquemos con el tema principal. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que han conquistado corazones en todo el planeta. Pero, ¿qué relación existe entre ellos? ¿Son solo colegas que comparten el mismo éxito? ¿Hay algo más? Y sobre todo, ¿declaraciones han hecho que nos lleven a hablar de una posible competencia? Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos al momento en que ambos alcanzaron la fama internacional y, sobre todo, a la serie que los unió, Erkenzikuş. Esta telenovela fue un verdadero fenómeno, un éxito rotundo que traspasó fronteras y los catapultó a la fama mundial. La historia, llena de romance, comedia y enredos, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero lo que realmente hizo vibrar a la audiencia fue la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. **** El nacimiento de una química explosiva y la conquista del mundo, Erkenzikuş ***. Erkenzikuş narra la historia de Sanem, una joven soñadora y romántica que trabaja en una agencia de publicidad. La vida de Sanem da un giro inesperado cuando conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre y heredero de la agencia. A partir de ahí se desata una serie de eventos, malentendidos y por supuesto, un romance apasionado que cautivó a todos. La serie fue un éxito en Turquía y rápidamente se extendió a otros países, conquistando audiencias en Europa, América Latina, Asia y muchos otros lugares. En Erkenzikuş Can Yaman interpretó a Can Divit, el apuesto y misterioso fotógrafo que conquistó el corazón de Sanem. Su interpretación fue impecable, mostrando una mezcla de rudeza, sensualidad y vulnerabilidad que enamoró a las espectadoras. Can Yaman se convirtió en un ícono de la televisión turca, con un físico imponente, un carisma arrollador y una gran capacidad para interpretar personajes complejos. Demet Özdemir, por su parte, interpretó a Sanem, la joven soñadora y trabajadora que se enamora de Can. Su interpretación fue igualmente destacada, demostrando su versatilidad y su habilidad para conectar con el público. Demet Özdemir se convirtió en una de las actrices más queridas y admiradas del momento, gracias a su belleza, su talento y su capacidad para transmitir emociones. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzikuş fue simplemente electrizante. La conexión entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una complicidad y una atracción que el público no pudo resistir. Los fans enloquecieron y comenzaron a shippearlos con fervor, creando fanfics, edits y vídeos que celebraban su romance y que alimentaban la esperanza de que su amor traspasara la ficción. ***, los rumores, las especulaciones y la presión del éxito ***. El éxito de Erkenzikuş y la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir generaron una gran cantidad de rumores y especulaciones. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de noticias sobre su supuesta relación sentimental. Los fans creían que el amor que veían en la pantalla era real y esperaban ansiosamente que la pareja hiciera pública su relación. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los fans y de los medios, Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron ni desmintieron los rumores.
Siempre mantuvieron una postura discreta, evitando hacer declaraciones que pudieran alimentar aún más las especulaciones. Esta ambigüedad, por supuesto, solo aumentó el interés del público y mantuvo viva la llama de la esperanza. Es importante señalar que la presión del éxito y la atención mediática pueden ser muy fuertes, especialmente para los jóvenes actores que se encuentran en la cima de su carrera. La constante exposición, los rumores, las críticas, todo esto puede afectar su vida personal y profesional. En este contexto es comprensible que Kanyaman y Demet Özdemir decidieran mantener su privacidad y no revelar detalles sobre su vida personal. *** El inicio de una carrera personal, nuevos proyectos y decisiones estratégicas ***. Una vez que Erkenci llegó a su fin, tanto Kanyaman como Demet Özdemir se encontraron en un momento crucial de sus carreras. Habían alcanzado la fama internacional y tenían una gran cantidad de seguidores que esperaban ansiosamente sus nuevos proyectos. En este momento ambos actores comenzaron a tomar decisiones estratégicas para impulsar sus carreras y demostrar su valía. Ambos tenían el desafío de elegir cuidadosamente sus próximos proyectos, aquellos que les permitirían demostrar su talento y consolidar su posición en la industria. La elección de los proyectos es crucial para cualquier actor, ya que pueden marcar el rumbo de su carrera. Un proyecto exitoso puede catapultar a un actor al estrellato, mientras que un proyecto fallido puede dañar su imagen y dificultar su ascenso. Fue en este momento cuando la competencia entre Kanyaman y Demet Özdemir comenzó a tomar forma. Ambos actores se esforzaron por encontrar proyectos que les permitieran diferenciarse y demostrar su talento. La competencia en la industria del entretenimiento es feroz y, a menudo, los actores compiten por los mismos papeles, los mismos contratos y la misma atención mediática. ***. Las declaraciones que desataron la tormenta, indirectas y críticas veladas ***. Y aquí es donde entran en juego las declaraciones, esas palabras que a veces pueden revelar mucho más de lo que se pretende. Las declaraciones pueden ser un arma de doble filo en el mundo del espectáculo. Por un lado, pueden ayudar a un actor a promocionar su trabajo y a generar interés en su carrera. Por otro lado, pueden generar controversia, dañar su imagen y crear tensiones con otros actores. Una de las primeras declaraciones que generó controversia fue una de Kanyaman, donde mencionaba que había sacrificado su tiempo personal y su vida privada para poder dedicarse a su carrera. Algunos interpretaron esto como una indirecta hacia Demet, sugiriendo que ella no había sido tan entregada al proyecto como él. Si bien no hubo una respuesta directa de Demet en ese momento, los medios y los fans comenzaron a especular sobre una posible rivalidad. Esta declaración de Kanyaman, aunque no mencionaba directamente a Demet, fue interpretada por muchos como una crítica velada. En la industria del entretenimiento, es común que los actores hagan sacrificios personales para poder dedicarse a su trabajo. Sin embargo, también es importante tener un equilibrio entre la vida personal y profesional, ya que el agotamiento y el estrés pueden afectar la salud mental y emocional. Después de Erkenci, Kanyaman se enfocó en proyectos internacionales, como la serie Viola come il mare en Italia, que le dio aún más proyección internacional. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en producciones turcas de gran éxito como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Cada uno por su lado continuó cosechando éxitos y demostrando su talento. La elección de proyectos de Kanyaman y Demet Özdemir después de Erkenci reflejó sus diferentes enfoques de carrera. Kanyaman optó por buscar proyectos internacionales, lo que le permitió expandir su público y consolidar su estatus como estrella global. Demet Özdemir, por otro lado, prefirió quedarse en Turquía y seguir trabajando en producciones locales, lo que le permitió mantener su popularidad en su país y seguir conectando con su público. ***. La respuesta diplomática de Demet y la falta de contacto ***. En una entrevista posterior, Demet Özdemir fue preguntada sobre su relación con Kanyaman y sobre si habían mantenido contacto. Su respuesta, aunque diplomática, fue bastante reveladora. Dijo que habían mantenido una relación cordial durante el rodaje de Erkenci, pero que después de la serie, cada uno había tomado rumbos diferentes y que ya no mantenían contacto. Una respuesta que para muchos confirmaba la idea de que entre ellos no existía una amistad sólida. La respuesta de Demet Özdemir, aunque respetuosa, fue clara al indicar que su relación con Kanyaman había quedado en el pasado. Esta respuesta alimentó aún más las especulaciones sobre una posible rivalidad, ya que muchos interpretaron que su falta de contacto significaba que no había una amistad genuina entre ellos.
Es importante destacar que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas. Los actores a menudo trabajan juntos durante largos periodos de tiempo y pueden desarrollar una conexión especial. Sin embargo, una vez que un proyecto llega a su fin, las relaciones pueden cambiar y los actores pueden tomar caminos diferentes. *** La declaración explosiva de Can Yaman, crítica o simplemente honestidad. ***. Y luego, llegaron las declaraciones más fuertes. Recientemente en una entrevista, Can Yaman fue cuestionado sobre el éxito de Demet Özdemir y su carrera. Su respuesta, aunque aparentemente elogiosa, fue interpretada por muchos como una indirecta y una crítica velada. Dijo algo como: Demet es una actriz talentosa y ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado. Pero creo que cada uno tiene su camino y sus prioridades. Algunos se enfocan en el trabajo y la proyección internacional, y otros prefieren quedarse en su zona de confort. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Esta declaración de Can Yaman fue la que realmente encendió la mecha de la controversia. Algunos interpretaron que estaba menospreciando la carrera de Demet y que estaba insinuando que ella no estaba aprovechando todo su potencial. Otros, en cambio, argumentaron que simplemente estaba expresando su opinión sobre las decisiones profesionales de Demet y que no había ninguna mala intención en sus palabras. La declaración de Can Yaman generó un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de ambos actores se dividieron en bandos, defendiendo a su ídolo y criticando al otro. La controversia demostró una vez más que las declaraciones en el mundo del espectáculo pueden tener un gran impacto y pueden generar fuertes reacciones en el público. ***. La respuesta de Demet: fidelidad a sí misma y apoyo entre colegas. ***. Y para agregar más leña al fuego, Demet Özdemir respondió indirectamente a estas declaraciones. En una entrevista, habló sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de tomar decisiones que te hagan feliz, sin importar lo que digan los demás. Además, destacó la importancia de la amistad y el apoyo mutuo entre los colegas. Aunque no mencionó directamente a Can Yaman, muchos interpretaron sus palabras como una respuesta a sus comentarios. La respuesta de Demet Özdemir, aunque indirecta, fue clara y contundente. Defendió su derecho a tomar decisiones que la hicieran feliz y destacó la importancia de la amistad y el apoyo entre los colegas. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una respuesta a la crítica de Can Yaman y como una reafirmación de su postura. La respuesta de Demet Özdemir fue un ejemplo de cómo manejar una situación de controversia con elegancia y madurez. En lugar de entrar en un conflicto directo, prefirió enfocarse en sus propios valores y en la importancia de la amistad y el apoyo. ***. La competencia en el mundo de las marcas y los contratos de imagen. ***. Y no solo eso, la prensa turca ha especulado sobre posibles roces en cuanto a las campañas publicitarias y los contratos de imagen. Al parecer, ambos actores han sido considerados para representar a las mismas marcas, lo que ha intensificado la competencia y ha generado aún más especulaciones sobre su relación. La competencia por los contratos de imagen es algo muy común en el mundo del espectáculo. Las marcas buscan a los actores más populares y con mayor influencia para promocionar sus productos. Los actores, por su parte, buscan los contratos más lucrativos y con mayor visibilidad. La competencia por los contratos de imagen puede generar tensiones entre los actores, ya que compiten por las mismas oportunidades. Sin embargo, también puede ser una fuente de motivación, ya que los actores se esfuerzan por mejorar su imagen y atraer a las marcas. ***, ¿realidad o mito? ¿Existe realmente una rivalidad? ***. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existe una rivalidad entre Can Yaman y Demet Özdemir? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que en el mundo del espectáculo, las declaraciones, las decisiones y las elecciones de cada uno pueden generar tensiones y, a veces, incluso rivalidades. Es importante recordar que los medios de comunicación y las redes sociales a menudo exageran y dramatizan las situaciones. La rivalidad entre Can Yaman y Demet Özdemir podría ser real, pero también podría ser un producto de la especulación y de la necesidad de crear drama. Lo que sí es seguro es que ambos son grandes profesionales, talentosos y exitosos. Han logrado conquistar al público con su trabajo y han demostrado su valía en la industria. Y aunque puedan existir diferencias, lo importante es que cada uno siga su camino y logre sus metas profesionales.
Asterisco más allá de la supuesta rivalidad, un análisis profundo de sus trayectorias asterisco. Para entender mejor la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir, es importante analizar en detalle sus trayectorias profesionales y sus decisiones. Can Yaman, el ascenso a la fama internacional y su enfoque en proyectos ambiciosos. Can Yaman ha demostrado ser un actor ambicioso y determinado. Después del éxito de Erkenzikuş, decidió enfocarse en proyectos internacionales, buscando expandir su público y consolidar su estatus como estrella global. Esta decisión le permitió trabajar en Italia y en otros países, lo que le dio mayor visibilidad y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. El enfoque de Can Yaman en proyectos internacionales refleja su deseo de desafiarse a sí mismo y de explorar nuevos horizontes. Su ambición y su determinación lo han llevado a tomar decisiones audaces y a asumir riesgos. Demet Özdemir, la consolidación en Turquía y la conexión con su público local. Demet Özdemir, por su parte, ha optado por seguir trabajando en producciones turcas y por mantener una fuerte conexión con su público local. Esta decisión le ha permitido mantener su popularidad en Turquía y seguir interpretando personajes que resuenan con la audiencia. El enfoque de Demet Özdemir en el mercado turco refleja su apego a sus raíces y su deseo de seguir trabajando en su país. Su conexión con el público local es evidente y su éxito en Turquía demuestra que sus decisiones han sido acertadas. La importancia de las decisiones y el camino individual de cada actor. En última instancia, la trayectoria de cada actor es única y personal. Las decisiones que toman, los proyectos que eligen y los caminos que recorren son individuales y están influenciados por sus propios valores, aspiraciones y objetivos. Es importante respetar las decisiones de cada actor y no juzgar sus elecciones. Cada actor tiene derecho a elegir el camino que considere más adecuado para su carrera y para su vida personal. El impacto en los fans, expectativas, decepciones y la pasión por el drama. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir han sido testigos de esta competencia y han reaccionado de diferentes maneras. Algunos han tomado partido por uno u otro actor, defendiendo sus decisiones y criticando las del otro. Otros, en cambio, han intentado mantener una postura neutral, respetando las decisiones de ambos actores. Los fans a menudo crean expectativas y alimentan la esperanza de ver a sus ídolos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Cuando estas expectativas no se cumplen, pueden sentirse decepcionados o frustrados. Sin embargo, la pasión por el drama y la farándula es innegable y los fans siguen de cerca cada paso de sus ídolos. Conclusión, rivalidad o simplemente diferentes caminos. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos muestra cómo la competencia, las declaraciones y las decisiones pueden influir en las relaciones en el mundo del espectáculo. Aunque no podemos asegurar que exista una rivalidad real entre ellos, lo cierto es que sus caminos se han cruzado, han compartido éxito y a veces han lanzado indirectas que han generado controversia. La posible rivalidad entre Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de la competitividad inherente a la industria del entretenimiento. Cada actor busca su propio éxito y a veces, las decisiones y las declaraciones pueden generar tensiones. Sin embargo, es importante recordar que ambos son profesionales talentosos y que han logrado conquistar al público con su trabajo. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que el éxito en el mundo del espectáculo no es una línea recta, sino un camino lleno de desafíos, decisiones y elecciones personales. Cada actor debe trazar su propio rumbo y seguir su propio corazón. La verdadera rivalidad, si existe, radica en la búsqueda constante de la excelencia y en el deseo de seguir creciendo y demostrando su valía. Y al final del día, lo más importante es que cada uno siga su camino, logre sus metas profesionales y sea feliz. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos revisado sus trayectorias, sus declaraciones, las especulaciones que han generado y la realidad detrás de todo. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que existe una rivalidad entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Cuál es su opinión sobre sus declaraciones? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero leer todas sus teorías.
Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de todo el chisme. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.